Oseas capítulo 1, verso número 9. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días jueves, el Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 5. Tema número 5 de esta serie que estamos llevando, Oseas 1:9. Y el título de esta tarde, Hijos del Dios viviente. ¿Okay? Hijos del Dios viviente. Vamos a ver que el apóstol Pablo toma un pasaje de este libro y lo aplica en la iglesia, y vamos a ver a qué es lo que se refiere el apóstol y obviamente la palabra. Hermanos, cuando ya en el Nuevo Testamento vemos citado un pasaje del Antiguo, no querramos buscarle más explicación, es esa. O sea, quiere decir que esa profecía ya se cumplió. Por decir, algunos dicen, es que la profecía de Joel, y en aquellos tiempos vendrá el Espíritu y los jóvenes soñarán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces piensan que eso no se ha cumplido porque aún los jóvenes siguen viendo cosas. No. Pedro citó ese pasaje en el libro de los Hechos. Eso lo que quiere decir es que ese pasaje ya se cumplió. O sea, no es que busquemos otras cosas de que muchos andan buscando que se cumpla en el milenio y cosas así. No. Si ya la palabra ya lo citó, es porque ya se cumplió. Y lo mismo pasa con este pasaje. Dice ahí Oseas 1:9. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Miren, entonces hemos visto cómo el profeta procede a obedecer las órdenes de Dios, ser un ejemplo de Dios para un pueblo pecador, que se había olvidado de su pueblo, que se había olvidado del pacto al cual se habían comprometido, pero que ahora se habían comprometido con sus propios corazones necios y sus propias ideologías. Ese es el punto que estamos viendo acá. Dios trae 3 nombres para hacerles ver que la única manera de apartarlos de la idolatría en sus corazones es a través de la disciplina. Sin embargo, llama la atención que en los últimos versos de este capítulo 1 Dios da promesas que sin duda Él va a cumplir. Promesas, hermanos, que hemos visto su cumplimiento en la iglesia y lo cual vamos a proceder a analizar. Entonces, Dios siempre busca, hermanos, que el pecador se arrepienta. Busca que el pecador deje su camino de pecado y se vuelva al Señor. Ese siempre ha sido el plan, y el plan de salvación es ese. ¿Cuál? Que Dios vio a una humanidad pecadora, una humanidad que solamente busca de continuo el mal, hermanos. O sea, es decir, el ser humano es pecador no porque así nace, sino porque es pecador, porque le gusta pecar. Al ser humano le gusta lo malo. El ser humano jamás busca a Dios. Jamás. El ser humano jamás va a poder decir, bueno, es que yo, si me mentalizo que yo soy bueno, voy a ser bueno. Eso jamás va a suceder, hermanos. Jamás. Es como si dijéramos que un gato se mentaliza y puede ser un perro. No, eso no sucede. Ni en el ser humano va a suceder. La única manera de que el ser humano sea libre es que el Hijo lo haga libre. ¿Okay? Es que el Hijo lo haga libre. Entonces, Pablo cita también el pasaje de Oseas 1:10, que dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Cuál es el contexto en Oseas? Se lo está diciendo al reino del norte, a un pueblo que está condenado a ir al exilio por los asirios, lo cual sucedió. Y que después en la historia, hermanos, el reino del norte volvió, pero
ya los hijos de Judá no los reconocían más como el pueblo de Dios, sino que les dijeron que si querían ser parte del pueblo de Dios, tenían que volverse judíos. Ya no más reconocían las 10 tribus, ya no más. Por eso es que ese territorio ya no se reconoce, como se les llaman, las tribus perdidas, pero no es que no hayan vuelto, sí volvieron. Sin embargo, los judíos, en ese afán de ser celosos de la ley, no los quisieron aceptar más. Entonces, hermanos, viene este razonamiento. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, que es donde se cita ese pasaje, y vamos a ver la interpretación que Dios le da a ese pasaje. ¿Cuál es una interpretación? Porque diríamos, bueno, esto se aplica a Israel. Pero hermanos, para empezar, el Estado de Israel no es como la arena del mar. No es como la arena del mar. Bueno, pero se refiere a todos los judíos esparcidos en el mundo. Bueno, eso ya no sería aplicable en el sentido de un pueblo judío que guarden todos los mandamientos de Dios. No sería aplicable el pasaje de esa manera. Entonces, ¿cómo Dios o a qué se refería con esa promesa? Bueno, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, da a entender a qué se refiere el pasaje. En el capítulo 1 al 8, Pablo habla de las bendiciones que ha traído Cristo a todo aquel que cree. Y una de esas cosas es que es parte de la iglesia. Vimos del 1 al 6 o del 1 al 5 del Romanos capítulo 1 al 5, cómo es la culpabilidad del hombre y cómo Dios proveyó justificación. Pero entonces llega una cuestión aquí. ¿Qué pasa con Israel? Y hermanos, muchos están casi idolatrando al pueblo de Israel. Casi es como que si Israel no se mueve, pues no, ni Dios se mueve. Y no, hermanos. Debemos entender que Israel tiene sí un papel importante, pero Israel es una clara muestra de cómo es la misericordia y cómo es la disciplina de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ver Romanos 1, vamos a leer primeramente del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio que en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. O sea, lo que está hablando aquí Pablo es del Israel étnico, ¿qué? O sea, del Israel por nombre, los que nacen de judíos, los que nacen en Jerusalén, los que nacen allá en Tel Aviv y todo ese tipo de cosas. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Isaac, con Jacob? ¿Qué pasó con el reinado de David? O sea, todas esas promesas en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? ¿Se van a cumplir? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Isaías capítulo 1? ¿Qué pasa con el libro de Daniel capítulo 12? Todo ese tipo de cosas empiezan a surgir. Bueno, Pablo pasa a explicar un poco de esto. ¿Será que acaso Dios ha olvidado a su pueblo como en el tiempo de Oseas? ¿Será que Dios ha olvidado a su pueblo, que lo ha mandado al exilio y un día va a volver? La respuesta corta es no. Y da evidencia de eso. ¿Cómo? Una de las evidencias, hermanos, es que la iglesia comenzó en Jerusalén. Esa es una de las evidencias por las cuales vemos que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? La iglesia cristiana comenzó en Jerusalén y comenzó con judíos. Ahí comenzó. De hecho, hermanos, los romanos confundieron la iglesia con algún otro movimiento judío que con otros más tal vez desaparecieron igual. Pero a partir del año 70 después de Cristo, cuando fue la destrucción de Jerusalén, el cristianismo fue visto como algo separado del judaísmo. Otra de las evidencias es que el cómo se formó el canon fue dado por medio de Israel, es decir, cuando vemos la Biblia, vemos a un libro escrito por hebreos. Moisés, Samuel, Daniel, David, Salomón, Jeremías, Ezequiel,
Nahum, Oseas, Jonás, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro. O sea, vemos un compendio de israelitas que Dios utilizó para formar el canon. Entonces, cada vez que leemos la Biblia, hermanos, es una evidencia de que obviamente Dios no ha abandonado a su pueblo. Es una evidencia de eso. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí ponemos otra cosa, ¿no? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, entonces el cuestionamiento es este. Entonces, si todo el pueblo de Dios y todos recibieron la palabra de Dios, entonces, ¿por qué vemos lo que vemos? De que se rebelan, de que son idólatras, de que tientan a Dios, de que fueron llevados al exilio. ¿Por qué pasa eso? ¿Te has preguntado el por qué hay cristianos que a lo mejor están en la iglesia y pasaron muchos años y de pronto abandonan? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? ¿Que acaso Dios no pudo cuidarlos? ¿Acaso Dios no pudo mantenerlos? Ese es el razonamiento que se viene con el pueblo. ¿Acaso Dios no puede guardar a su pueblo? ¿O de qué depende? La respuesta es claro que sí. Dios puede guardar o hacer que ellos permanezcan, pero solo los que en verdad son pueblo. Y no los incrédulos. Y aquí empezamos a entender, hermanos, que siempre estuvo de por medio la fe. Siempre, hermanos. Siempre la salvación desde el Antiguo Testamento era por la fe. Siempre. No todo el Israel étnico es de fe. No por ser israelitas se van a salvar. Ese es el punto de los judaizantes. El judaizante piensa que porque guarda ciertas fiestas, guarda ciertas cosas, habla supuestamente hebreo, entiende ciertas lenguas, pronuncia cierto nombre de Dios correctamente y que no le llaman Jesús porque Jesús ya es una blasfemia, hay que hablarle como su nombre griego, su nombre arameo y sacan todo ese tipo de rollos, hermanos, piensan que están más cerca de Dios, pero la cuestión es que ese no fue el punto que Dios enseñó. El punto fue, en Isaac te será llamada descendencia, y eso es lo que ellos no entienden. La muestra de que no son de fe es que rechazaron al autor de la vida. Uno de los propósitos de Israel, hermanos, era mostrar que siempre la salvación ha sido por la fe, y lo vemos desde siempre, hermanos. Desde que Abraham empezó a salir de Ur de los Caldeos, salió por la fe, ¿no? De su tierra y de su parentela. Y después no tenía hijo, y por la fe Dios le dio un hijo. Y después, por la fe, Isaac tuvo esposa. Y después, por la fe, Isaac tuvo gemelos. Y después, por la fe, Jacob, aunque llevaba su vida a su manera, llegó un momento en toda su vida que Dios lo trajo de regreso a su tierra y ahí Jacob se entregó a Dios. Y por la fe José fue llevado a Egipto y fue guardado. ¿Se dan cuenta? Todo es por fe. Fe, 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 fe. Por la fe salieron de Egipto. Por la fe se abrió el mar. Por la fe vino maná. Por la fe vino agua. Por la fe entraron a la tierra prometida. Los que no tuvieron fe quedaron en el desierto. O sea, todo es por fe. La historia del Antiguo Testamento nos tiene que remarcar que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, aquí no es de que le eches ganas, hermanos. No es de echarle ganas, de que no le estoy echando ganas a ser cristiano, no. Es de fe, porque el justo por la fe vivirá. Continuamos, Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, dense cuenta, primero Pablo empieza a hablar del Israel étnico y después se pasa a un Israel que es el que verdad cree que es el remanente. O sea, yo quisiera, lo que está diciendo Pablo es, yo quisiera que toda mi nación creyese, pero desde la historia se ve que no todo Israel cree. ¿Tú quisieras quisiéramos que todas las naciones creyeran en Cristo? Pues gloria a Dios que sí sea, así sea. ¿Pero eso va a pasar?
No va a pasar. Son pocos, hermanos. De Canaán, cuando entraron a Jericó, ¿cuántos se salvaron? Uno, que fue Rahab y su familia. De cuando se fue Noemí a Moab, ¿cuántas se salvaron de sus dos? Una nada más. Una nada más. Una moabita. ¿Ya? O sea, hermanos, uno quisiese que todos se salvasen. ¿Y debemos predicarles a todos? Sí. ¿Y todos se van a salvar? No. Es que debíamos haberlos predicado con más enjundia. Es que no depende de eso. Ya te lo vamos a ver más adelante. No depende de cuánta entrega le pongas, cuántas campañas evangelísticas se hagan. No depende de eso, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces dice ahí, no son hijos según la carne, sino son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿eh? Como descendientes. Porque la palabra de la promesa, y da una argumentación Pablo, es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre. ¿De qué está hablando Pablo? De lo que les acabo de comentar. Todo viene de fe. Sara tuvo un hijo a los 90 por la fe. Rebeca se le quitó la esterilidad por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que alguien que sea estéril, pues debe ser por la fe y así le va a quitar Dios la esterilidad. La respuesta es sí y no. O sea, obviamente quien quita la esterilidad es Dios, pero obviamente sí tienes que ir al médico y tienes que ver ciertas cosas, porque hermanos, un embarazo es un milagro de Dios, es algo, porque dice la palabra que de Dios es la descendencia. Entonces, sin duda, es Dios quien manda la sanidad, pero no quiere decir por eso que Dios siempre va a actuar de esa manera, porque no con todos fue así. Dice ahí, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí, hermanos, tenemos un problema, y es que muchas veces la gente piensa que Dios ha elegido gente para condenación. Hermanos, la Biblia sí dice que Dios ha elegido a gente para alabanza de su gloria, pero la Biblia no dice que Dios eligió a gente para condenación. Eso es una idea del ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque dicen, pues si algunos están acá, pues los otros están del otro lado, ¿no? Y no dice eso. Es decir, hermanos, leemos todo lo del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, pero en realidad es una historia que Dios mismo está llevando. De tal manera que Dios dio hijos a quien Él quiso y a los que no, pues no se los dio. De hecho, hermanos, los nacimientos de los patriarcas se muestra que es por la fe. Por lo tanto, Pablo de toda esta argumentación para hacernos ver que el verdadero pueblo de Dios es el de la fe. Ese es el verdadero pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tan solo el mismo texto nos pone evidencia de esa gran verdad, y es que el justo por la fe vivirá. Seguimos versículo 3. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar de ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, resulta casi inevitable que en cualquier discusión sobre la doctrina de la elección se haga la pregunta, ¿es que Dios es justo? O sea, ¿cuál es la manera en que Dios elige? De una manera más específica, resulta justo que Dios condena a la gente de algún continente remoto que no ha oído el evangelio o que no ha tenido las mismas ventajas que nos han sido dadas a nosotros. O sea, ¿qué va a pasar, por decir, con aquellos los cavernícolas? ¿O qué va a pasar con todos los aztecas?
¿O qué va a pasar con todos los que estaban ahí en el Perú? ¿Qué va a pasar con ellos? Hermanos, debemos tener en cuenta dos aspectos. Número uno, nos debemos fijar, hermanos, que en la Biblia habla solo de una elección para salvación, pero como les dije, nunca menciona una elección para condenación. Es decir, la elección no solamente implica, hermanos, salvación, implica lo que viene con ella para la alabanza de su gloria, para que seamos santos y sin mancha, para que seamos como Cristo, para que seamos y disfrutemos de las riquezas en Cristo. La elección no solamente es, hermanos, decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no funciona de esa manera. No funciona así. La elección tiene que ver con un trabajo que Dios va a hacer con el creyente para gloria de Dios. Y aquí viene otro cuestionamiento, hermanos. Si ya vimos, por decir, en el capítulo 1, que el ser humano a través de la creación no tiene excusa, ¿qué quiere decir? Que los aztecas, que todos aquellos que viven en la sierra, que todos aquellos que tal vez ni saben ni leer ni escribir, hermanos, todos ellos tienen la creación y es más que suficiente para decir, hay Dios y que crean. Es más que suficiente. Si ellos no creen de esa manera y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, tienen que ir a la condenación. Pues es que a mí me parece que eso es injusto, porque a ver, ¿por qué Dios no les manda un misionero? No, esta no es la pregunta. La pregunta es esta: ¿por qué Dios tendría que tener misericordia de alguien que es impío? ¿Saben por qué tenemos ese tipo de razonamientos, hermanos? Porque le damos mucha dignidad al ser humano, pensando que el ser humano merece ser salvado. El ser humano tiene algo que Dios debió haberse fijado y que se le pasó por alto y por eso no se salvaron. Porque el ser humano tiene algo digno de ser salvado. No. El ser humano no tiene nada digno de ser salvado. El ser humano es pecador y Dios es santo y justo y no tendría que tener misericordia. O sea, el hecho de salvar, hermanos, el hecho de salvar es algo que Dios no debería haber hecho. Ese es el punto como debemos verlo. El ser humano no es digno de ser salvado. El ser humano no es digno de ser justificado. Sin embargo, Dios decidió salvar. Entonces, esa es la segunda, la perspectiva que debemos tener bien en claro. ¿Por qué Dios tiene que ser misericordioso? Después de todo, castigar al hacedor del mar no es más que simple y llanamente hacer justicia. O sea, si enviara a Dios a toda la humanidad al infierno, sería lo justo. Y recordemos, hermanos, que en los 3 primeros capítulos, Pablo ha dejado en claro, más allá de toda sombra de duda, que por naturaleza todos estamos bajo la ira de Dios y por lo tanto merecemos castigo. Entonces, ¿por qué no ha desaparecido Israel? No, es que es el pueblo elegido de Dios. Y eso, hermanos, es una gran mentira, ¿no es cierto? Porque estaríamos diciendo que ese pueblo tiene algo especial que los demás no tienen. Y eso no es cierto, hermanos. El pueblo Israel no ha desaparecido porque Dios tiene misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué empieza a haber ese tipo de clases sociales y empieza a ver que hay iglesias cristianas que se creen más que otras? ¿Por qué creen? Porque creen que tienen algo que Dios les vio digno de ser salvado. No es cierto, hermanos. La Biblia pone en evidencia que eso no es verdad. Los hombres, mujeres y niños no tienen nada que deba ser salvado. Nada.
Es que se dan cuenta, hermanos, la teología del ser humano, donde han puesto al ser humano como el centro del universo, donde merece ser salvado, donde merece ser escuchado, donde Dios merece sanarlo, donde Dios merece darles milagros, donde Dios merece darles revelación, se ha puesto en la congregación, y cuando vemos que Dios hace algo que es contrario al ser humano, como que eso no lo queremos aceptar. Pero hermanos, la Biblia no muestra eso. Los gentiles, hermanos, tienen conocimiento natural de Dios, escrito en su corazón, pero rebeldemente suprimen ese conocimiento. Es como eso que dicen, ¿cuál es el motivo de mi existir? ¿Por qué estamos aquí? Ese pensamiento, esas cosas filosóficas que tiene el ser humano, hermanos, es lo que lo debe llevarse a preguntar o debe llevar a decir, no, es que hay algo más allá arriba. Debe haber algo más grande que yo en lo cual yo deba de confiar. Pero ¿qué hacen ellos? Se envanecen en sus razonamientos, empiezan a sacar teorías locas. ¿Ah? Segundo, tenemos al moralista, que se cree superior a los demás pensando que su conducta externa es un poco mejor que la de los demás, ¿no? Es aquel típico que dice, ¿para qué vas a la iglesia si te sigues comportando igual? Yo por eso no iría, porque eso es ser hipócrita. Ese es el típico moralista, que piensa que porque se da cuenta que alguien está mal, pues no debería hacerlo bueno, porque pues, de por sí está mal. Ese es un moralista, hermanos. Recordemos que buscamos a Dios no porque estamos sanos. Es como aquel que dice, ¿para qué vas al hospital si no te vas a tomar las pastillas? Mejor nunca vayas. O sea, hermanos, o sea, y se creen con mucha moral porque dicen de esa manera. No. ¿Quién va al hospital? Pues el que está enfermo, el que se siente mal, ¿no? Y por tercer punto pone a los judíos, que se enorgullecen de tener la ley, pero ellos mismos con su conducta y con su forma de traducir pisotean la ley. Todos han pecado y deben ser justamente castigados. Y eso tiene sentido para nosotros, ¿verdad? El que haya hecho algo malo, pues tiene que pagar eso que ha hecho algo malo. Bueno, lo que no podemos comprender es por qué Dios todavía es misericordioso con esos pecadores. ¿Por qué? O sea, hermanos, enviar al profeta Oseas a que viva un matrimonio malo es una misericordia de Dios a un pueblo que no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Sin embargo, esta es la cualidad que Dios revela acerca de sí mismo cuando le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A partir de la propia declaración de Dios sobre sí mismo, Pablo saca la conclusión ineludible de que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, no depende de dónde naciste, tu posición geográfica, tu mucho nivel académico, tu edad, no depende de eso. Depende de que Dios sea el que te abra los ojos y podamos ver el Evangelio. O sea, hermanos, tenemos que entender que la salvación de la que ahora gozamos fue porque Dios ha tenido misericordia. Cuando perdemos de vista eso, hermanos, entonces empezamos a pensar que hay gente que no es digna de ser salva. ¿Te podrías poner a pensar, hay gente que no es digna de ser salva? Ninguno es digno. Cuando perdemos de vista la misericordia, hermanos, pensamos que ninguno es digno de servir a Dios. O sea, que hay gente que es más digna que otra. No, nadie es digno. Nadie. Alguien que piensa de esa manera, que no es que este no se merece esto y el otro, es que ha perdido de vista la misericordia de Dios.
y piensa que él tiene algo o otras personas tienen algo que merece ser salvado. Versículo 19, Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Ah, bueno, entonces, si Dios va llevando las cosas y pues si Dios quiere a este lo salva y a otro pues lo disciplina, entonces, ¿qué tengo que ver yo? Porque pues yo no puedo decidir, ¿va? Ahí viene otro punto, ¿no? La libre elección. Hermanos, el libre albedrío tiene que ver con cosas, que son para nuestro diario caminar, pero no para la salvación. No podemos elegir por Dios. El ser humano no elige por Dios. ¿Saben por qué no, hermanos? Porque cuando el ser humano está en pecado, está enceguecido. Es como decir que un alcohólico puede elegir no serlo más. No. Requiere algo externo que lo saque de ahí. ¿Por qué? Porque mientras está en una prisión de alcoholismo y él en su visión borrosa y turbia no ve bien para dónde va y por algún momento se engaña de que él no es tan malo como dicen. Entonces, hermanos, el libre albedrío es una fantasía. ¿Por qué? Porque si estamos en el pecado, ¿a quién obedecemos? Pues al pecado. Y si no hemos nacido de nuevo, no tenemos libertad. Cristo dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué pues vemos hoy lo que tanto ocurre? No es que ya fui a terapia y se la pasan en, ¿no? Hace tiempo, hace unos años, ¿se acuerdan un actor de telenovela? Hablaba con un reportero, ¿no? Y le dice, no, no me falta el respeto y le da una bofetada, ¿no? Y cuando él pide disculpas, dice, no, pues porque yo me equivoco, porque pues soy ser humano y soy hijo de Dios. Y hermanos, él tiene una verdad a medias. Muchos dicen, es de humanos equivocarse, sí, es parte del ser humano. ¿Saben por qué el humano se equivoca? Porque no tiene todo el conocimiento de algo. Aún, hermanos, aquellos que son diestros en cierta materia, no lo conocen todo y se equivocan, ¿no? Bueno, lo vemos ahora, tú vas a veces a un médico y te da ciertas cosas y no funcionó. Y entonces vas con otro que tal vez ya tuvo una experiencia, tiene un conocimiento un poquito más porque ya se equivocó él antes y te puede dar un correcto diagnóstico. Pero nadie lo sabe todo. Y por ese no saberlo todo, ¿qué? Pues se equivoca. Por eso dicen, es de humanos equivocarse. Sin embargo, hermanos, el libre albedrío no tiene que ver con elegir a Dios o no. Tiene que ver con hacer lo correcto en la parte moral. ¿Por qué? Porque las cosas de elegir, de decir, es que yo así hago lo bueno, tendrían que implicar que lo que hacemos es para gloria de Dios, lo cual no es posible. Siendo incrédulos, eso nunca se hace. Un incrédulo, su mayor problema es su ego. Ese es el mayor problema. Se irá a mucha terapia, lo que tú quieras, pero no lo hace por Dios, lo hace por él. Y eso es un problema. Nosotros ya hacemos las cosas para la gloria de Dios. ¿Cómo? Damos gracias. No, le doy gracias al de arriba. Pues no sé quién esté arriba. No sé quién esté arriba. ¿Alá? ¿Mahoma? ¿El universo? ¿Júpiter? ¿Saturno? ¿El Sol? ¿Eso es darle gracias al de arriba? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? ¿Se dan cuenta cómo la gente dice que quiere dar gracias, pero omite el nombre de Dios? Es porque no cree en Dios. Tal vez el que está arriba es Él. Han oído esas gentes que dicen, yo no sigo a hombres. ¿Ah? Yo no sigo a hombres. Pues sí, te equivocas. Te sigues a ti mismo.
Te sigues a ti mismo, a tus propios pensamientos, tus propios rollos. Entonces, ¿por qué después sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y Pablo le responde como esa pregunta absurda. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vean cómo lo dice, hermanos. No está hablando de condenar, está hablando de castigar, está hablando de destruir. O sea, también Israel fue ejemplo de eso. ¿De qué? Pues de ser disciplinados. ¿Para quiénes? Para nosotros. Que si Dios al pueblo de las promesas, de donde vinieron la adopción, los patriarcas, la ley, los disciplinó, obviamente la iglesia que la tiene que disciplinar. Es obvio. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también, y aquí está entrando la iglesia. Entonces, después del verso 19, es de lo que hoy tanto el hombre se jacta poniendo una posición de más valor, hermanos. Por eso el ser humano no comprende la gracia y la misericordia de Dios porque se siente digno de recibirla. Y cuando no es así, entonces pregunta, ¿pero por qué? ¿No que Dios es amor? ¿Verdad? Esa pregunta viene, hermanos, porque el hombre piensa que es digno de recibir algo de Dios. No, no es digno. Y Pablo responde la impertinencia a la pregunta. Hermanos, la criatura no tiene derecho a hablarle de esa manera a su creador. De la misma forma en que el barro no puede tomar decisiones en lugar del alfarero, ni la tabla puede discutir con el carpintero, igualmente resulta inapropiado que el humano ponga en tela de juicio las decisiones de Dios. ¿Has visto algún panadero que te diga, híjole, me salieron malos bolillos porque se peleó conmigo? Porque él quería ser más grande, yo lo hice más chico y toda la noche estuvimos peleando hasta que yo gané. No, hermanos, no. El enfoque de Pablo concuerda con lo que Dios dice a través del salmista. ¿Cuál? Que Dios es bueno y justo porque Él es Dios y punto. O sea, hermanos, cuestionar las cosas de Dios es pensar que tú tienes una mejor idea. Eso es inverosímil. Eso no sería Dios. No, hermanos. Dios, toda decisión que toma, parece a nuestros ojos que está mal hecha, pero no, en realidad es la mejor decisión y no tenemos nada que decirle a Dios. Para que esta búsqueda reprimenda, el apóstol le añade una respuesta más razonada y formula dos preguntas. Número uno es, ¿y qué si Dios quiso hacer así? Por ejemplo, hermanos, un empleado llega tarde a su trabajo una mañana. Cuando el jefe le habla más tarde acerca del asunto, el aludido se defiende diciendo, ¿qué importa si llegué un poco tarde? Ya terminé todo el trabajo, ¿o no? Llegué tarde, pero lo hice todo. La razón que da el empleado es que no hizo nada gravemente mal. El mismo tono defensivo se encuentra en la pregunta de Pablo, ¿está Dios haciendo algo mal? Cuando él decide algo en algún asunto. O sea, ¿Dios se equivocó con Faraón? Soy la psicología del hombre, te diría que sí, que Dios pudo haber tratado con Faraón hablando más con él. A lo mejor se hubieran encerrado en un cuarto y a lo mejor Faraón hubiera querido entrar en razón. La cuestión, hermanos, es que el Dios conoce todo el corazón. Y cuando Dios toma decisiones con el ser humano, no las toma
por encima como nosotros lo haríamos. Dios toma para cambiar el corazón de la gente. Entonces, hermanos, ¿hizo Dios algo malo cuando en su gran paciencia tolerara vasos de ira o los vasos para ser quebrantados para algunos? Hermanos, ¿cuánto pasó para que el reino del norte fuese llevado al cautiverio? Más de 100 años. O sea, no fue luego que el reino del norte pecó y luego Dios los castigó, no. Se esperó, se esperó, se esperó, se esperó, se esperó, hasta que llegara la sentencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando el hombre replica a Dios, es que no ve todo lo que ha pasado. Es evidente que la respuesta es absolutamente no. El versículo siguiente resulta paralelo a este lógico, hermanos. ¿Hizo Dios algo malo si actuó de tal manera que las riquezas de su gloria fuesen conocidas por los vasos de misericordia? De nuevo, la respuesta no puede ser más que una sola. Claro que no. Hermanos, ¿qué pasó con Daniel? ¿Había vasos que eran para ira? Sí, todo el pueblo. Pero con algunos vasos como Daniel, Misael, Hazael, fueron vasos ¿de qué? De misericordia, porque ellos estuvieron en la corte y comían todos los días bien. Había otros en Israel que eran pobres. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Eso fue con el reino de los persas, después con Esther y Mardoqueo. ¿Mardoqueo dónde estaba? En la puerta ahí tirado. O sea, que tal vez comía de las limosnas. Ahí estaba Mardoqueo. No se vestía con esplendidez como Daniel. No comía tal vez 3 veces al día como Daniel y sus amigos. No dormía con sábanas de seda como Daniel y sus amigos. No. Pero sin embargo, Dios mostró las riquezas de su misericordia de diferente manera en diferentes situaciones. Dios se equivocó con Mardoqueo. ¿Mardoqueo merecía más que Daniel? ¿Cómo sabes eso? ¿En qué te basas para decir eso? Que alguien merece más que el otro. ¿En qué te basas? ¿Cómo lo supones? ¿Cómo mides eso? ¿No? Hay gente que dice, no, es que yo siento que este merecería más ser salvado que el de allá. ¿Cómo sabes eso? Vámonos por la parte final, amigos. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, ahí está el pasaje del cual venimos. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. ¿Por qué se agregan más cosas? Porque eso no está en el versículo. ¿Por qué? O sea, esas cosas, ¿por qué cambia así? Recuerden, hermanos, que los escritores están escribiendo de memoria. O sea, están escribiendo y de repente se les viene un pasaje, hermanos. La inspiración de las escrituras es que Dios va llevando a los seres humanos por ciertas situaciones. O sea, Dios, ¿por quién hizo que Saulo naciera en Tarso? Tarso era un lugar de muchas letras, de muchas escuelas, un lugar muy reconocido. Ahí estaba Gamaliel. ¿Quién hizo que naciese ahí? Dios. Dios. ¿Y quién hizo que después estuviese en Jerusalén cuando precisamente Esteban estaba siendo apedreado? Dios. Dios. ¿Y quién hizo que después fuese a Damasco? Dios. Todo ese conocimiento que Pablo tuvo en su vida, en este momento se junta todo eso para escribir especialmente este verso. Esa es inspiración, hermanos. No es que entra en trance, no. El ser humano, Dios va forjando el carácter de las personas y cuando llegan a escribir en esta parte, el Espíritu Santo les recuerda un pasaje y lo escriben de memoria. No tenían network, no tenían una copia, no, hermanos. Va de memoria eso.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán, no sois pueblo mío, allí también serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Cuál es el contexto del verso de Oseas? La desobediencia del reino del norte, lo cual estaba siendo ejemplificado con la vida de Oseas y su matrimonio. Hermanos, el sentido de ambas referencias es el mismo. Los gentiles que fueron en un tiempo ajenos a Dios y que parecía que en ningún modo habían sido escogidos por Él, se han convertido ahora en su pueblo amado y en hijos del Dios viviente. Ese es el verdadero punto del verso de Oseas, que está en el Antiguo Testamento. Así deberíamos traducir ese pasaje. ¿Por qué? Porque la Biblia misma ya nos tradujo que así debe de ser. No, pero está hablando de Israel. Sí, en ese momento esa es la situación. Pero el verdadero significado es ese. ¿Cuál? Que los gentiles, que fueron en un tiempo ajenos a Dios y que parecía que en ningún modo habían sido escogidos por Él, se han convertido ahora en su pueblo amado y en hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque no es el Israel étnico el que es el pueblo de Dios, el Israel que es por la fe. Entre tanto, la nación judía, tan altamente favorecida por Dios, ha desaprovechado en gran medida su gracia. Al respecto, el profeta Isaías se ve obligado a emplear y a decir, sí, de todo Israel étnico hay un remanente. ¿Cuál? Sí, no todo Israel va a creer, algunos van a creer como con Elías. Y lo vemos, hermanos, Tel Aviv es una capital del homosexualismo. O sea, ¿cómo te puedes imaginar una ciudad en Israel que practiquen ese pecado? ¿Cómo te imaginas eso? O sea, no lo aceptan en Jerusalén porque Jerusalén es sagrada. Pero ¿tú te podrías imaginar en Israel una capital así? Bueno, de toda esa cosa que tiene Israel, hay algunos que sí creen en Cristo. Pero ¿saben qué? Para los israelitas es más difícil. ¿Saben por qué? Porque como dice Pablo, tienen celo, pero no para con Dios. Les es más difícil creer. Yo he visto mucha gente ahí en el YouTube que son judíos y hasta un cristiano les explica con peras y manzanas cómo es el evangelio y no creen. No creen. Dios, hermanos, mantuvo la promesa de que le hizo a Abraham de hacer del patriarca una gran nación, dándole una descendencia tan numerosa como la arena que hay a la orilla del mar y las estrellas del cielo. Pero no todos los que descienden de Abraham y de Jacob son Israel. No todos. Entonces, ¿cómo ya se cumplió esa promesa a Abraham? Sí, ya se cumplió. ¿Por qué? Pues desde el año 30, cuando murió Cristo, hasta nuestro tiempo, ¿cuántos no se han convertido? ¿Cuántos no han alcanzado la sangre de Cristo? ¿Cuántos no han alcanzado? Y todavía falta los que son antes, porque también fueron salvados, como la arena del mar. ¿Dios ha cumplido su promesa? Sí, sí la ha cumplido. Y aquellos que no habían sido llamado pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. En realidad, el profeta nos lleva a entender que la mayoría de los israelitas que lo son físicamente no están en el campo bendecido del Israel espiritual. Solamente un remanente. Entonces, hermanos, Dios ha llamado a un pueblo, la iglesia, que participa de las bendiciones y de la rica savia del olivo. ¿Y todo Israel será salvo? No, pero sí algunos. Para que Dios tenga que un solo pueblo. No, Dios no tiene dos pueblos, uno solo, el cual es por la fe. ¿Qué podemos concluir entonces? Concluimos.
Dios, al estar hablando eso al pueblo con Oseas, de que el remanente de ese reino sería salvo por la fe, Dios estaba hablando indirectamente de la iglesia, que recuerden, hermanos, otra cosa, de ese exilio del reino del norte, ¿quién salió? Los samaritanos. Los samaritanos. Y hermanos, se abre más el panorama cuando Jesús, en Juan capítulo 4, habla con una samaritana, dando a entender que esta es la verdadera salvación, adorar lo que se conoce. Ese es el ser humano, la samaritana es lo que es el ser humano, adoran lo que no conocen. Y es adorar lo que se conoce, y eso es por Cristo. Eso es la iglesia, hermanos. Lo que adora, lo que conoce al Dios viviente. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.